Esto es La Cartera Rebelde, el podcast donde las finanzas no se endulzan y se sirven muy crudas. Noticias que afectan a tu bolsillo, productos que usamos todos los días, un vistazo al mundo macro en versión terrenal y al final las consultas que todos piensan y pocos se atreven a decir, porque tu cartera no se calla y aquí tampoco. En La Cartera Rebelde de hoy hablaremos sobre cómo tu dinero no es el problema es lo que haces cuando te lo ofrecen fácil. Bienvenido a La Cartera Rebelde, ya sabes, el podcast donde el crédito se entiende, el ahorro se respeta y la deuda se enfrenta sin miedo. Hoy vamos a hablar de los créditos personales, ese invento moderno que puede salvarte o arruinarte dependiendo de lo que firmes. Y además, en la sección de Wall Street a Main Street te explicaré cosas que son las tasas reales, porque son el verdadero termómetro del dinero y cómo leerlas sin necesidad de un doctorado. Comenzamos. Noticias. En las noticias estamos viendo el dinero nervioso y los mercados tensos, así que arrancaremos con lo más caliente de los mercados, porque la economía global esta semana está que chispea. En este panorama global vemos como el Fondo Monetario Internacional advirtió que los mercados podrían estar subestimando los riesgos de deuda y correcciones desordenadas, especialmente en bonos corporativos y activos especulativos. En palabras de la directora del Fondo Monetario Internacional, la complacencia es el mayor enemigo de la estabilidad. O sea, traducido al idioma rebelde, cuando todos creen que nada puede salir mal, es justo cuando suele salir mal. El oro en retroceso, porque tras superar los $4,000 la onza, el oro obtuvo su mayor corrección en años. Más de un 5% en un solo día. La causa, bueno, pues muchos inversores se dieron cuenta de que el metal refugio pues no es tan refugio o no es el único refugio, y si el dólar se pone un poquito más fuerte y la expectativa de tasas altas pues todavía no termina de terminar, pues al final terminamos con una lección aprendida muy rápida. Ni el oro se libra de la volatilidad. Y por países las noticias. En España el gobierno anunció que la economía creció de 0,4 en el tercer trimestre y la deuda pública se mantiene cerca del 107% del PIB. Además, la banca española registra un aumento del 8% en morosidad en préstamos al consumo. Así que el resumen rebelde es que la estabilidad que tenemos en la macro realmente está escondiendo cierta tensión en las tarjetas de crédito. Y en México, el peso mexicano se fortaleció ligeramente tras el recorte de tasas de Banxico 7.5, pero los bancos reportan un aumento del 10% en solicitudes de crédito personal. El crédito sigue vivo y sigue caro. En Argentina, tras el anuncio del swap de $20,000 millones con Estados Unidos, que lo comentamos la semana pasada, el mercado se estabilizó por unos días, pero el peso volvió a caer otro 8%. La fiebre de tasas y dólares no baja. Y en Estados Unidos, los índices bursátiles cayeron por tercera semana consecutiva, mientras el Fondo Monetario Internacional advierte de una posible corrección desordenada en Wall Street. En paralelo, el crecimiento estadounidense sigue desafiando la gravedad gracias a la inversión, especialmente en, ya sabéis, inteligencia artificial. Pero los beneficios aún no llegan a la calle. Algo parecido está pasando también con la computación cuántica. El resumen rebelde de los mercados se mueven entre el miedo y la negación. Caídas del oro, la deuda crece, el crédito se encarece. Perfecto escenario para hablar de créditos personales, cuándo sirven y cuándo te entierran. Productos. Y hoy en producto, como decíamos, créditos personales. El crédito personal es el más tentador, rápido, sin aval y en algunos casos casi con un solo clic. Pero lo que llega fácil casi siempre cuesta caro. Sirve cuando lo usas con estrategia, para una emergencia real, para una oportunidad concreta o para refinanciar algo más caro. En todo lo demás es como prender fuego a tu sueldo. ¿Cómo se usa bien? Por ejemplo, si financia algo que te da valor o un ingreso adicional, por ejemplo, un curso, una herramienta, un negocio. Si el plazo es menor al tiempo de vida del beneficio. Y si la cuota nunca pasa el 20% de tus ingresos netos. Y sobre todo, si con este nuevo crédito
no sobrepasas el 30-35% máximo en todo tu deuda que tienes concentrada versus a tus ingresos netos. Desgraciadamente, los casos en los que se usa mal los conocemos más. Por ejemplo, ¿cuándo se usa mal un crédito personal? Para vacaciones, comprar gadgets o porque me lo merezco. Siempre que decimos esa frase estamos cerca del error. Para tapar, por ejemplo, tarjetas, sobre todo cuando se hace sin un plan claro, o para pagar otra deuda. En México el CAT del crédito personal ronda entre el 45 y el 60%. En España entre el 8 y el 10%, a veces más, incluso con diferencial de Euribor. Y en Estados Unidos oscila entre el 12 y el 20%, especialmente si tu score, tu calificación crediticia, es mala. Recomendación rebelde: no midas tu préstamo solo por la cuota, míralo por el coste total. Y recuerda, un crédito no te rescata si no cambias el hábito que te llevó a pedirlo. De Wall Street a Main Street. Hoy en The Wall Street a Main Street vamos a hablar así, cortito y al pie. El tema son las tasas reales, que es el verdadero termómetro del dinero. Yo te explico una de las cosas que, por más sencilla que es más ignorada por la gente y sobre todo es de la que más se venera por parte de los economistas: la tasa real. ¿Y qué es la tasa real? Mira, es muy sencillo, aquí te lo voy a explicar. Lo primero que debes conocer, la tasa nominal, es la que ves en el cartel del banco, es lo que te dicen o que te van a dar por tus rendimientos o que te van a cobrar por un crédito. La tasa real es la que queda después de restar a la tasa nominal la inflación. Te voy a poner dos ejemplos. Si te pagan el 5% de interés por una inversión y la inflación está al 4%, tu tasa real es el 1%. En el caso de un crédito, imagínate que te cobran un 30% y la inflación es un 4%, la tasa real es un 26%. Pero te voy a dar unos poquitos más casos ya reales sobre la economía de nuestros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los bonos del Tesoro a 10 años se están pagando alrededor del 4.7%. Con un nominal de inflación alrededor del 2.9%, tenemos una tasa real del 1.8%. En España, por ejemplo, los mejores depósitos están pagando 3.5%, que con inflación de 3.1% nos están dando una tasa real de 0.4%, o sea, una miseria. Por ejemplo, la tasa de CETES en México, que es 7.5%, versus una inflación cercana al 5%, nos está dando un 2.5% real. En Colombia, fijaros, tenemos un caso muy curioso. Nominal, que están dando, por ejemplo, con depósitos 8,75 y con una inflación de 9.8, la tasa real está en negativa. Y en Argentina, por ejemplo, que la inflación supera, o ahora un poquito menos, pero ha llegado durante mucho tiempo a superar el 200% anual, cualquier tasa nominal es puro humo. Las tasas reales son las que te dicen si conviene ahorrar o endeudarte. Por ejemplo, con una tasa real positiva, vale la pena ahorrar. Con una tasa real negativa, tu dinero pierde valor cada día. Es mejor invertir o amortizar. Consejo rebelde: antes de firmar un crédito, mira la inflación. Y también a la hora de amortizar. Muchas veces me preguntan si es interesante amortizar, por ejemplo, una hipoteca en países donde hay una alta inflación y su crédito no está siendo modificado, son tasas fijas. En ese caso, la verdad es que a veces es más interesante mantener la deuda y amortizar a medida que va pasando el tiempo, cada vez con menos esfuerzo. Consultas. Y nos vamos a la última sección, esta sección de consultas de los oyentes. Tenemos 3 consultas, 2 mensajes, uno de ellos en un audio que ya sabéis que me da mucho gusto recibir. El primero me preguntan: hola Rafa, pedí un crédito personal de 100.000 pesos para un curso y mejorar mi empleo. Ahora me ofrecen refinanciarlo a 5 años para bajar la cuota. ¿Conviene? Pues la verdad es que casi nunca te interesa refinanciar. Si puedes hacer frente a los pagos actuales, el refinanciar pues no es más que negocio para otro. Al final es alargar y retrasar ese problema. El rebelde no busca pagar menos, sino que busca pagar antes. Daos cuenta que muchas veces ese tema de reducir la cuota
normalmente tiene oculto pagar más intereses por más tiempo y eso siempre es negativo a largo plazo. Solamente en caso de que sí estuvieras muy apretado y no pudieras hacer frente a este pago del crédito, a esta cuota, pues miraríamos si la refinanciación es una posible solución. Pero para mí debería ser la última solución. Y vamos por el segundo caso, que además este sí se le ha ocurrido. Esto es un mensaje largo. Pregunta: hola Rafa, tengo 2 créditos personales, uno de 80.000 pesos con tasa del 42% y otro de 60.000 al 46%. No me dice dónde es, pero deduzco que esto es de México por las cifras y los importes. Me están ofreciendo un préstamo nuevo de 150.000 pesos al 38% para consolidarlos. Escuché el último programa y parece que es una estrategia que tiene algo de trampa. La cuota bajaría de 7.200 pesos a 5.900 pesos mensuales, pero el plazo se alarga de 3 a 5 años. Me tienta porque sentiría más aire cada mes, pero no sé si es buena idea o si solo me estoy engañando. Pues gracias por tu pregunta, porque además es completa y me da todos los datos. Y es que estás ante el dilema clásico del deudor honesto, que quiere respirar pero no huir. Veamos los números con calma. Bajar la tasa de 42,46 a 38 me parece correcto, pero el plazo pasa de 36 meses a 60 meses. Eso significa 24 cuotas más de intereses. En la práctica estarías pagando casi 30.000 pesos más que con tus créditos actuales. Lo rebelde sería hacerlo al revés. Negocia con tu banco y que va a mantener la tasa del 38%, pero conservar el plazo original. Ese sería un punto ideal. Si no lo aceptan, se puede buscar refinanciar solo una de las deudas, la de la tasa más alta, y mantener la otra como está. Recuerda, reunificar deudas no siempre pues es un problema, pero el problema es el que haces con el aire que te queda. Si usas esos 1.300 pesos diferencia para amortizar capital, ganarías tiempo, pero si los usas para consumir, habrás cambiado una cuerda por una cadena. El consejo rebelde que te puedo dar es que la deuda no se mide por cuánto pagas al mes, sino por cuántas veces pagas lo mismo sin darte cuenta. Y vamos a por la tercera pregunta, que viene en un mensaje. Hola Rafa, una pregunta. Para los que tenemos ya más de 40 años, ¿cuál sería la diversificación correcta de nuestra cartera entre renta variable y renta fija? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque además no es una pregunta que venga solo de problemas de deuda, sino también de inversión. Bueno, aquí habría muchas posibles contestaciones. Ya sabes tú que siempre decimos depende. Pero vamos a hacer 2 acercamientos. El acercamiento clásico, que es el inicial, en el que normalmente hay una fórmula que creo que utilizamos prácticamente todos los que hacemos carteras. Es a tu edad le sumas 20 y ese es el porcentaje de tu cartera de renta fija. Ese tema, claro, sería el clásico. Luego también tenemos que ver mucho cuál es el perfil de riesgo de la persona. Si es una persona con un perfil de riesgo un poquito más alto, tal vez esa fórmula sea demasiado estricta. Y también no es lo mismo que el objetivo de ese ahorro sea, por ejemplo, la jubilación, que sea un ahorro o una inversión que vas a necesitar en 1, 2, 3, 4 o 5 años. Entonces, contestando de forma genérica, yo te diría que más o menos 60%, si eres una persona que no te gusta mucho el riesgo, sería interesante que buscaras productos de renta fija. Y solamente en caso de que te guste un poquito más el riesgo o que el fruto de esa inversión lo vayas a necesitar a muy largo plazo, estamos hablando por encima de 5 o 10 años, pues estaríamos considerando que ese porcentaje de renta fija podría reducirse. En tu caso, nunca en cualquier caso pasaría el 40% de renta fija y 60% de renta variable, pero en esos parámetros sería normal que te estuvieras moviendo. Y esta ha sido la cartera rebelde de esta semana. Hoy aprendimos que el crédito puede ser una herramienta o un veneno. La diferencia está leer antes de firmar y pensar antes de pedir. Nos escuchamos la próxima semana con más datos, con más rebeldía y sobre todo con más claridad para tu cartera.